Estaba, estaba pensando en Pablo también. Estuvo 14 años, ¿sí, no? De lo que compartía Isra, 14 años estuvo en Arabia, no sabemos qué estaba haciendo ahí, pero seguramente estaba este, pues, trabajando en sí mismo, en su persona, como comparte Isra. Bueno, pues gracias por estar aquí en casa, esta es su casa. Y eh, pues ya esta semana pudimos descansar de tanto viaje y tanto trámite que tuvimos que hacer y hacer un poco más cosas de la casa y prepararnos también para recibirles. Y bueno, Dios es muy bueno, Dios es fiel, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas a veces. Y bueno, hemos podido también estar en contacto con los hermanos de Monet, que es una bendición siempre. Y ya tener algunos mensajes. Y bueno, esta semana pues siempre hay pequeñas pruebas, a veces son muy pequeñitas, son cosas a veces insignificantes y a veces nosotros somos los que nos ahogamos, como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. A veces hay pruebas más grandes, ¿verdad? Más que tocan más, que sí tocan más. A veces cuando es algo muy pequeño y ya después volteamos hacia atrás nos damos cuenta que era una cosa muy pequeña, casi una tontería. Y en otras ocasiones sí son pruebas más, que sí tocan más fuerte a nuestro ser. Y entonces estuve pensando, estuve pensando en esto, en las pruebas, y, y estuve también buscando en la Biblia. Sabemos que la Biblia, la Escritura habla mucho acerca de las pruebas, eh, pero estuve buscando cómo, cómo poder ser un consuelo, a veces, por ejemplo, para mi esposa en cosas que ella batalla, sin llegar a sin llegar a papachar, o cómo me explico. Y creo que esto sería también con los hermanos, cómo poder ser una bendición, cómo poder ser un consuelo a los demás, cómo poder hablar palabras de gracia a los demás, al mismo tiempo que no estar consintiendo, no hacer una fiesta de compasión, como dice el hermano David, pero sí traer un consuelo, traer una paz, a transmitir paz a los demás, transmitir consuelo, transmitir gracia, transmitir ánimo en vez de perturbación, como este último mensaje que escuchamos. Y bueno, la verdad es que no encontré mucho una respuesta más que trabajar en mí mismo pero sí encontré, lo que encontré fue, quisiera que fuéramos a ese pasaje. Encontré un pasaje que fue de mucha bendición.
en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y encontré esto como una gran bendición, estos versículos, sobre todo el 4 y el 5 son los que quiero resaltar. Pero bueno, todo lo que aquí platica el apóstol Pablo es de mucha bendición. Quisiera leer hasta el 12, del 1 al 12, capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículos del 1 al 12. Recordando, ¿verdad?, que estas cartas, yo me imagino al apóstol Pablo cuando escribía sus cartas, yo no creo que él estaba pensando, bueno, esto va a formar parte de la Biblia en unos años, y la gente lo va a leer y va a estar en un libro, en una compilación que es la Biblia, y van a decir que es inspirado por Dios. Pues él escribía sus cartas, realmente no creo que él pensaba eso. Escribía sus cartas porque él y los hermanos estaban viviendo situaciones. Y lo que salía de su corazón y de la sabiduría que él tenía, eso es lo que él plasmaba y escribía de acuerdo con las situaciones o problemas que estaban pasando en las iglesias. No estaba pensando, voy a escribir la Biblia, entonces es una bendición pensar en esto porque es algo muy genuino, ¿verdad? Si el apóstol Pablo hubiera estado pensando, voy a escribir la Biblia, pues a lo mejor hasta le echa más, la pule, ¿no? Le echa más, ¿cómo se dice? Otro estilo literario, o le mete palabras más rebuscadas todavía, o podría fijarse que no lleve ningún error, o que no comente incluso problemas de las iglesias y de los hermanos, o pecados que a veces cometían incluso. Vamos a cuidar eso, ¿verdad? No, aquí no vamos a mencionar cosas tan crudas, ¿verdad? Que ya se metió con la mujer de su padre, o que había divisiones, y unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, eso no, ¿verdad? Mejor estamos escribiendo la Biblia, pero no. La bendición es que era algo genuino, era algo auténtico lo que él estaba escribiendo. Entonces, bueno, nada más lo menciono. Tengamos en mente esa autenticidad que tenían no solo Pablo, todos los escritores de la Biblia al momento de leer. Y bueno, como dije, vamos a leer del 1 al 12. Bueno, quisiera, si están de acuerdo, que leamos todos los varones. Empiezo a leer el 1 y a mi derecha el hermano Israel 2 y así hasta el 12. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. porque hermanos, no queremos que ignoréis
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Gracias, hermanos. Bueno, me parece de tanta bendición estos 12, tan solo 12 versículos que leímos, que hasta me gustaría leerlos una y otra vez, pero bueno, no vamos a hacer eso tampoco. Y aún ni comentar nada tanto, simplemente leerlo, y es una bendición. Primero en el versículo 3, fíjense cómo se le llama, cómo se refiere el apóstol Pablo a Dios el Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muy contrario a la imagen de un Dios airado, ¿verdad? Vengativo, que en cualquier momento que fallemos nos va a agarrar a palos o ya nos lanza al Seol. El cuadro que nos presenta la Biblia y el concepto que Pablo tenía de Dios, no solo concepto mental, sino Pablo había podido experimentar eso en su vida. Tenía un concepto de que Dios, fíjense, es Padre de misericordias. Él es el autor de la misericordia, es el que engendra la misericordia. Y Dios de toda consolación. Es un Dios que consuela. Y el pensamiento es ¿verdad? Brincando un poco al versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es interesante esto. O sea, dice que abundan, o sea, a través de, o por causa de estar en Cristo, por causa de seguir este camino, abundan. No solo dice que hay aflicciones, dice abundan. Pero dice que así como abundan las aflicciones, así también abunda la consolación, que es del mismo Dios, del mismo Cristo. Es decir, el mismo que permite que seamos afligidos, es el mismo que nos consuela. Y pensaba en esto también, que si no hubiera aflicciones, entonces no conoceríamos el consuelo, porque ¿cuándo es que se necesita ser consolado? Pues cuando hay aflicción, cuando uno está sufriendo, ¿verdad? Si en el momento que una persona está gozando siempre y todo va viento en popa, pues esa persona no necesita ser consolada. Esa persona pues está totalmente bien, ¿verdad? Pero tiene que haber aflicciones para que podamos conocer también el consuelo. Hay una idea así que comparte el hermano David, no sé si te acuerdas, Pedro. Algo así dice que para conocer la gracia hay que conocer la cruz, ¿no? No me acuerdo bien. Sí. Es esa frase, ¿no? Y pensaba en esto, que para poder ser consolados, para poder conocer la paz de Dios,
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos conocer la paz si no hay aflicciones. Y esto es hasta intuitivo, ¿verdad? Aún en el mundo, pues cuando una persona busca una meta, ¿verdad? No sé, tal vez económica o algo, pues primero tiene que sufrir. Rara vez llega alguien a la cima nada más porque le fue bien, ¿verdad? Sí hay casos de suerte, pero muchas veces detrás de un magnate hay trabajo duro, hay sufrimiento. Entonces, hablando en lo espiritual, siempre vamos a ver que detrás de una persona que, como los hermanos de Monet, que Pedro y yo platicábamos el viernes, a veces uno platica con ellos y nada más de platicar como que uno se siente más tranquilo. Detrás de una persona que puede consolar de esa manera, hubo y ha habido muchas aflicciones. Y esa es la meta en el versículo 4. Dice, el cual, hablando de Dios, del Padre de misericordias, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero ahí no termina, ¿verdad? O sea, Él es así, su carácter es hermoso de extender paz, de extender gracia, de extender consolación, de ofrecer ayuda, de estar ahí como nuestro amigo Jesús. Pero no solamente porque así sea su carácter, sino que también hay un propósito. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero pues la idea es clara, o sea, el propósito de Dios al permitir las aflicciones y a su vez darnos su consuelo, no es que quede ahí, sino que podamos también ser una bendición a los demás, consolar a los demás. Hay una película que vimos hace ya varios meses, mi esposa y yo. Es una película cristiana y es una historia real de un hombre que realmente le sucedió esto, no me acuerdo cómo se llama. Que no sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Era un pastor evangélico, y él va, pues va manejando y sufre un accidente automovilístico, pues tremendo, de esos casi son de muerte, y de hecho muere, pero logran regresarlo de la muerte, logra, pues ahora sí que resucitar, y hasta empieza a cantar un himno, pues creo que empieza a cantar el himno de "Oh, qué amigo nos es Cristo", y los doctores se espantan, empieza de pronto a tararear o cantar, bueno, él queda pues sin poder moverse, y los dolores que experimenta dice que son terribles, que aún con morfina no se le quita el dolor. Y al principio él tiene una actitud como de amargura, o sea, de que ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué está postrado, teniendo esposa, teniendo hijos pequeños? Y pues él siendo una persona, digamos, de bien, y siendo un pastor, ¿por qué le pasa esto? Y está muy molesto, está enojado, incluso no le quiere hablar a las enfermeras, no se quiere dirigir ni con su familia, pero poco a poco él va, pues cambiando su actitud, van sucediendo cosas en su vida que va permitiendo que él cambie su actitud, y y el momento clave, me parece, de esto es cuando él va entrando ya después de meses, o sea, no tardó ni días ni semanas, tardó meses de recuperación, y aún así pues tiene que ir a terapia física para volver a aprender a caminar, y obviamente no vuelve a caminar igual que antes, anda pues lento y cojeando, pero entra por primera vez ya a la iglesia después de muchos meses, y ahí hay un muchacho que es era jugador de americano, y le pasó exactamente el mismo tipo de lesión que él tuvo, también ese muchacho la tiene. Y entonces, como que en ese momento él dice, bueno, o sea, me pasó esto para que yo pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Y le dice, lo anima pues al joven, y le dice, el dolor es horrible, ¿verdad? Dice, sí, no puedo dormir, o sea, es un infierno, es una pesadilla.
Y ya le dice, se va a ir quitando poco a poco y vas a volver a caminar. Va a llevar tiempo, pero lo vas a lograr. Y le dice, yo en cualquier momento que necesites ayuda o quieras platicar con alguien, yo estoy aquí. Dice, y yo te entiendo. Nadie más aquí te va a entender, porque nadie le ha pasado esto, pero yo sí te entiendo. Y creo que el muchacho pues hasta derrama unas lágrimas y pensaba en esto. A veces tenemos que pasar cosas así y Dios nos podamos encontrar consuelo en el Señor para poder ayudar a otros. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo poder ser de bendición? Pues no tengo realmente una respuesta definida. Tal vez son muchas cosas, pero una de las cosas es poder pasar las pruebas, sufrirlas y encontrar consuelo en el Señor. Y a medida que hacemos eso, buscar ser una bendición a los demás y poder consolarlos. Y habla de esto, ¿verdad? En el versículo 7 dice, después de la coma dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y bueno, aquí no sé exactamente a qué tribulación se refiere Pablo en el versículo 8, pero dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, fíjense, más allá de nuestras fuerzas, quedaron en un punto, pues no sé, terrible, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bueno, es una bendición. También pensaba en Santiago habla de las pruebas, de tener por sumo gozo y al mismo tiempo habla de la sabiduría. Y más adelante en el mismo capítulo es cuando dice que todo don, todo regalo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Mezcla los regalos con las pruebas y la sabiduría. Pensaba eso, que las pruebas son un regalo de Dios para nosotros. No lo vemos así, pero son un regalo. Porque en eso, ahí viene el consuelo. Es como cuando te dan un regalo y viene la envoltura. Bueno, la prueba solo es la envoltura, pero adentro viene el consuelo de Dios y ese es el regalo. Y platicaba hace tiempo también con una persona, con un hermano que tuvo cáncer. Y él me decía que alguien le dijo cuando ya se enteró que tenía cáncer, le dijo, mira, el cáncer es un regalo de Dios. Y en ese momento que él estaba con quimioterapia y sintiéndose pues terriblemente mal, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el cáncer es un regalo de Dios? Pues, ¿de qué estás hablando? Y él decía, bueno, en el momento que llegué al límite, o sea, dice que los pacientes de cáncer tienen como descriptores de dolor, y me los dijo, no recuerdo médicamente cómo le llaman, pero descriptores como por ejemplo, creo que un dolor, le dicen el dolor blanco, cuando es como está ahí todo el tiempo, pero leve. El dolor a color creo que es cuando viene por episodios, pero más intenso y ya se quita. Y el dolor negro es cuando, creo que sí era negro, cuando lo único que hay es dolor. Dice, no puedes pensar en otra cosa, o sea, no puedes pensar en ese momento, aunque te digan, piensa en algo bonito y se te olvida el dolor, no. O sea, ha de ser como el dolor de parto, tal vez, no sé si tan intenso, pero en el sentido que tu mente está negra, pues. Dice, casi ni puedes pensar ni en Dios. Pero en esos momentos es cuando llegando al límite, dice, es cuando vi que era un regalo. Entonces, aún sin ver a Dios, aún viendo todo negro, confiar en Él y mirar hacia el cielo, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos.
Entonces, siempre recordar que Él está en los cielos. Es tan fácil ver lo que está aquí en la tierra, pero el regalo de las pruebas es que nos ayuda a mirar hacia el cielo, en vez de mirar hacia la tierra. Y bueno, la idea es, o el propósito es que podamos ser de bendición a otros. Y bueno, en el 12 termina diciendo, ¿verdad? Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría de Dios viene de esto, de las pruebas, de estos regalos que Dios nos hace, que podamos aprender. A veces no es una prueba, sino como lo que comparte Isra. A mí me pasa también a veces, pues sí me llego a quejar también de mi trabajo, que está muy intenso. A veces hay situaciones difíciles, y bueno, a veces nos quejamos de ciertas cosas, pero la sabiduría se adquiere en pasar esas cosas difíciles que nos cuestan trabajo, que como decía Isra, tal vez sean aburridas, pero con la gracia de Dios, ahí estar, ¿verdad? Y ahí encontrar el consuelo de Dios, la paz de Dios, y poder darla a los demás. Bueno, espero se haya comprendido la idea central. Son los pensamientos que tenía. Dios les bendiga y bendiga su palabra. Gracias por su atención. Y si hay comentarios, pues hay tiempo para que puedan comentar. Bueno, si es que los hay. Si no, está bien. Creo que estamos, a veces nos sumergimos mucho en ideas que promueve la misma religión o el sistema religioso. Y eso es lo que últimamente hemos estado viendo también con las ideas del hermano David. Y lo que estamos aprendiendo es un poquito difícil todavía de explicarlo, pero sabemos que cuando ya surge esta idea que está como un espíritu, va a ir aclarándose poco a poco. Es el camino. Y creo que mucho de eso viene de la religión, ¿verdad? De pensar como piensa las denominaciones. Una mentalidad en la que tienes que cumplir con requisitos que tienen que ver con lo religioso, Biblia, orar y tantas cosas así. Y pienso que muchas de las personas cuando quieren, digamos, animar a alguien o inclusive con una buena intención de predicar un mensaje, a veces lo que hacen es más bien desanimar, pues, porque lo que están diciendo, aunque es bíblico y que son buenos ejemplos y cosas muy correctas tal vez, no traen paz y gracia a los demás, sino más bien traen perturbación, ¿no? O sea, darnos cuenta de eso es decir, bueno, entonces hay algo más todavía, que el estándar de Cristo se eleva por encima de la misma religión, ¿verdad? Siempre lo he dicho, a veces para mí es más fácil detectar esas cosas, no estoy diciendo por presunción, porque yo nunca estuve inmiscuido en ninguna iglesia evangélica ni nada de eso. Pero me doy cuenta de que a veces todavía esas cositas que se aprenden en la religión todavía siguen estando presentes de repente en alguna forma de actuar, en alguna forma de hablar. Relacionándolo un poco con lo de Israel, pienso de esa manera. A veces nuestra misma conciencia nos reprende
porque tal vez hoy no tuve el devocional con mis hijos, ¿verdad? Y estoy en la mente, híjole, no hice el devocional, pero ¿realmente eso viene de Dios? Esa voz viene de Dios. Si eso nos está perturbando, ¿viene de Dios o viene del maligno, ¿no? Cuando tal vez hay que dedicar tiempo a otras cosas que no necesariamente son religiosas, ¿verdad? Y que pudieran parecer que no son muy, como dijo Israel, no son muy provechosas, pero tal vez Dios está trabajando por ahí. Pensaba, bueno, te comentaba cuando estuvimos en la casa del hermano Daniel, es una meta interesante el que nuestras palabras sean cómo animar a alguien, como decías ahorita, sin perder el enfoque de que estás exhortando a alguien, pero sin llegar al punto de perturbarlo, ¿no? Y a la vez tampoco apapachándolo, sino diciendo la verdad y dando esperanza. Es una meta que bien vale la pena trabajar en ello para lograr ese estándar.